Navidad. Sí, yo digo que eso está mal. Yo digo que es diversión. ¿Por qué haríamos eso? Es mejor, es más especial. Suena ruin. Cierre. No. Muy bien. ¿Por qué no lo intentan? Michael debió preguntarle primero al comité. No debería imponer estas cosas cuando se le ocurren. Muy bien, Meredith va primero. Pon atención. Puedes elegir un nuevo regalo o robarle a alguien más el regalo que ya le hayan dado, como este guante. Tomaré la tetera. No deberían... Era específicamente para Pam. Sí, qué lástima. Por eso es divertido. Pam, puedes robar el guante. Tomaré el iPod. ¿Tengo que dárselo? ¿No tengo otra opción? Sí, ahora puedes robarte el guante, la camisa, o si prefieres el radio, o elige uno nuevo. Eso era para Kelly. Eso pensé. Este cantante jamás vio el mayor éxito de su propia canción. Cuando las... Vamos a convertir este intercambio en un anticambio. ¿Qué es un anticambio? Una persona escoge un regalo, la siguiente persona puede escoger un regalo o robarle a esa persona el suyo. Si te roban tu regalo, entonces tú puedes robar el regalo de alguien más o escoger uno nuevo. Creí que se llamaba Infeliz Navidad. Sí, yo digo que eso está mal. Yo digo que es diversión. ¿Por qué haríamos eso? Es mejor, es más especial. Suena ruin. Cierre. No. Muy bien. ¿Por qué no lo intentan? Michael debió preguntarle primero al comité. No debería imponer estas cosas cuando se le ocurren. Hecho. Ya bueno, vamos a hacer live ya. Imagínate ser tan... Muy bien, Meredith va primero. Pon atención. Puedes elegir un Ah, nuevo ya. regalo Creo o que hay un problema robarle a acá. alguien más el regalo que ya le hayan dado, como este guante. Tomaré la tetera. No deberían... Era específicamente para Pam. Sí, qué lástima. Por eso es divertido. Pam, puedes robar el guante. Tomaré el iPod. ¿Tengo que dárselo? ¿No tengo otra opción? Sí, ahora puedes robarte el guante, la camisa, o si prefieres el radio, o elige uno nuevo. Eso era para Kelly. Eso pensé. Este cantante jamás vio el mayor éxito de su propia canción. Cuando Last Christmas salió en 1984, todos pensaban que sería número uno, porque lo tenía todo. Navidad, pop, nostalgia, pero nunca lo logró. Durante años quedó en segundo lugar, siempre opacada por otras canciones. Y aquí viene lo fuerte. La canción pasó más de 39 años intentando llegar al primer lugar, hasta que lo consiguió. Pero lo hizo después de la muerte de George Michael. En 2023, Last Christmas llegó por fin al número uno en las listas del Reino Unido, como si el mundo hubiera tardado décadas en entenderla. Quizá por eso esta canción pega tan profundo. Habla de entregar el corazón, perderlo y esperar. Es pop navideño por fuera, pero por dentro es un recordatorio doloroso de que a veces el reconocimiento llega tarde y que no siempre somos valorados cuando estamos presentes, justo como la historia detrás de esta canción. Ay. Ahí está. Dime, ¿para ti esta canción es alegre o una canción triste disfrazada? Déjalo en los comentarios que te quiero leer. A ver, ¿cómo sería esto? Let's Christmas. Este cantante
Muy bien. Ya emitimos. Ya veremos cómo nos va. Tengo una duda, una terrible duda. ¿Puedo usar esta grabación para...? Sí, la puedo usar. Hola. Uy, está pegado. Hola. Recién se me escucha. Hola. En todo caso, vamos a tener que ponerlo acá. Ay, ahí y ahí. Chispas. Bueno, así será. Ya estamos. No, así estamos mejor. Sí. Mm. Last Christmas. Ya. Génesis capítulo 18. Después el Señor apareció a Abraham en el encinar de Mamre, cuando él estaba en la entrada de su tienda en el calor del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a 3 varones frente a él. Cuando los vio, salió corriendo de la entrada de su tienda a recibirlos y se inclinó a tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo. Permíteme que traiga un poco de agua para lavar vuestros pies y recostaos debajo del árbol, mientras traigo un bocado de pan para sustentar vuestro corazón. Después seguiréis, porque para esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos le dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma presto 3 medias de flor de harina, que son 14 kilogramos, y amasa y cuece unos panes. Corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y luego... Y bueno, espérate. Ya, mejor. Hola, Wilber Sebastián. Corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, quien se apresuró a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso ante ellos, y mientras comían quedó junto a ellos debajo del árbol. Y ellos le dijeron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces le dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba desde su tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días, y Sara había pasado la edad de tener hijos. Así Sara se rió para sí y se dijo: después de haber envejecido tendré deleite, siendo también mi señora anciana. Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo anciana? ¿Hay algo difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Pero él le dijo: no es así, sino que te has reído. Generosa intercesión de Abraham. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Ultimátum. Bueno, es bueno que las noticias estén acá. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ¿encubriré de Abraham lo que voy a hacer? Ya que él llegará a ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo lo elegí, conocí para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, que practiquen lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que hablo acerca de él. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, iré a ver si han consumado su obra según el clamor que han venido hasta mí. Si no, lo sabré.
Los varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham quedó aún ante el Señor. Y Abraham se acercó y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Los destruirás y no la perdonarás por amor a los 50 justos? Lejos de ti hacer eso, que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Entonces el Señor respondió: si hallo 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó: ahora que empecé a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá de los 50 justos falten 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? El Señor respondió: no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Hola, quizá de los 50 justos falten 5. Abraham volvió a decir: quizás se hallen allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Pero Abraham suplicó: no se enoje ahora mi señor, si sigo hablando, tal vez se hallen 30. Y el Señor respondió: no destruiré si hallo 30. Abraham prosiguió: ahora que me atreví a hablar a mi señor, tal vez se hallen 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Pero Abraham volvió a decir: no se enoje mi señor si hablo otra vez, quizás se hallen 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Cuando el Señor acabó de hablar con Abraham, se fue y Abraham se volvió a su lugar. Hola. Ya. Cuando el Señor acabó de hablar con Abraham, se fue y Abraham se volvió a su lugar. La maldad de Sodoma. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma. A la caída de la tarde, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y al verlos se levantó a recibirlos. Se inclinó hacia el suelo y dijo: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Podréis lavar vuestros pies y por la mañana podréis levantaros y seguir vuestro camino. Ellos respondieron: no, en la plaza nos quedaremos esta noche. Pero él insistió mucho con ellos, y fueron con él, y entraron en su casa, y les preparó un banquete, coció pan sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostaran, los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. Hola, Liz. Tengo 2 hijas que no conocieron varón. Las sacaré fuera y haced de ellas lo que bien os parezca. Si solo que no hagáis nada a estos hombres, ya que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: sal de aquí. Y añadieron: este extraño vino a vivir entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia a Lot, y se cercaron para romper las puertas. Entonces desde adentro los hombres alargaron la mano, entraron a Lot en la casa y cerraron la puerta, e hirieron de ceguera a los hombres que estaban en la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, y ellos se fatigaban por hallar la puerta. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Y los varones dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto hasta el Señor, ante el Señor. Por eso Él nos ha enviado a destruirlo. Entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que iban a tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero a sus yernos les pareció que Lot bromeaba. Al rayar el alba, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: apresúrate, toma a tu esposa y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y como él se detenía, los varones asieron su mano, la de su esposa y la de sus hijas,
conforme a la misericordia del Señor, y los sacaron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron sacado, dijo: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni detengas en toda esta llanura, escapa al monte y no sea que perezcas. Y Lot contestó: no, Señor mío, tu siervo halló gracia en tus ojos y has engrandecido tu bondad hacia mí, dándome la vida, pero no podré escapar al monte, y este desastre me alcanzará y moriré. Ahí está esa ciudad cerca para huir allá, y es pequeña, déjame escapar allá. ¿No es pequeña y salvaré mi vida? Y respondió: bien, voy a concederte esta súplica también, no destruiré la ciudad que has mencionado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Por eso aquella ciudad se llama Zoar, pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras con todos sus habitantes y con todo el fruto de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró hacia atrás y se volvió una estatua de sal. Temprano aquella mañana Abraham se fue al lugar donde había estado en el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia aquella llanura y vio el humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción que asoló las ciudades donde estaba Lot y sus dos hijas. Pero Lot subió de Zoar y habitó en el monte, y sus dos hijas con él. Tuvo miedo de quedar en Zoar y se alojó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es anciano y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Hola, Vanini, ¿qué tal? Demos de beber vino a nuestro padre y acostémonos con él, para conservar descendencia de nuestro padre. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y la mayor entró y se acostó con su padre, pero él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor: anoche yo me acosté con mi padre, démosle de beber vino esta noche también, y entra tú y acuéstate con él, para que conservemos nuestra descendencia de nuestro padre. Y dieron de beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y se acostó con él. Pero él no echó a beber cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que fue padre de los actuales moabitas. La menor también tuvo un hijo y lo llamó Benamí, que fue padre de los actuales amonitas. Abraham en el país de Abimelech. De allí Abraham partió a la tierra del sur, acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero. Hola, hola. Espera, ya estamos. Bien. Richie Boy. Daleshka. Vanini. Bueno, ¿quién más? Aidecita, Fran Jones, Fran Jordan. Yeah. De allí Abraham partió a la tierra del sur, acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su esposa: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque es casada y tiene esposo. Pero Abimelech no había llegado a ella. Y respondió: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él: es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de corazón y limpieza de manos hice esto. Y Dios contestó: sé que con integridad de corazón has hecho esto, pero por eso te detuve de pecar contra mí, te impedí que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo, que es profeta, él orará por ti y vivirás. Si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech reprende a Abraham
Entonces Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos. Cuando les contó estas palabras, temieron en gran manera. Después Abimelech llamó a Abraham y dijo: ¿Qué nos hiciste? ¿En qué te fallé? ¿En qué te falté contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, hiciste conmigo. Y Abimelech le preguntó: ¿Por qué obraste así? Abraham respondió: Porque pensé que en este lugar no temían a Dios y me matarían por causa de mi esposa. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre. Y la tomé por esposa. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, le dije: Esta es la merced que me harás, que en todo lugar donde lleguemos digas de mí: es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, los dio a Abraham y le devolvió a Sara su esposa. Y dijo Abimelech: Mi tierra está ante ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: He dado 1000 monedas de plata a tu hermano, unos 11 kilogramos. Esto compensará lo que sucedió contigo. Ante todos quedas justificada. Entonces Abraham oró a Dios, y el Señor sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas, para que pudieran volver a tener hijos, porque el Señor había cerrado toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, esposa de Abraham. Icarus, ¿cómo estás? ¿Quién es? Ah. Nacimiento de Isaac. Como lo había dicho el Señor, visitó a Sara e hizo por ella como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo mismo en que Dios le había dicho a Abraham. Llamó Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de haber nacido, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me hizo reír, y el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Agar e Ismael expulsados. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que ella había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho apenó en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. En todo lo que te ha dicho Sara, oye su voz, porque por medio de Isaac vendrá tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar. Lo puso sobre su hombro, le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando faltó el agua del odre, dejó al muchacho debajo de un árbol y se sentó enfrente, a una distancia de un tiro de arco, porque decía: Así no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Entonces Dios escuchó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios oyó la voz del muchacho desde donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió sus ojos, y ella vio una fuente de agua. Fue lleno de odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estuvo con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó esposa de Egipto. Abimelech busca. Hola, tu palomita. En aquel mismo tiempo Abimelech, junto con Ficol, príncipe de su ejército, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame por Dios que no me faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad con que te traté, me tratarás a mí y a la tierra donde has peregrinado.
Y Abraham respondió, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Abimelech respondió, no sé quién haya hecho eso, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo supe hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y las dio a Abimelech. Y los dos concertaron una alianza. Abraham apartó 7 corderas del rebaño. Y Abimelech preguntó, ¿qué significan esas 7 corderas que apartaste? Él respondió, que tomarás de mi mano estas 7 corderas en testimonio de que yo cavé ese pozo. Por eso cuando fue llamado Beerseba, por eso aquel lugar fue llamado Beerseba, porque allí juraron los dos. Así concertaron alianza en Beerseba. Y se levantaron Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y Abraham plantó un tamarisco en Beerseba e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y Abraham habitó mucho tiempo en la tierra de los filisteos. La gran prueba de Abraham. Un tiempo después Dios probó a Abraham, le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu hijo único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Así Abraham se levantó muy temprano la siguiente mañana, enalbardó su asno, llevó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a su padre, Padre mío. Y él respondió, ¿qué, hijo mío? Isaac agregó, aquí está el fuego y la... ¿Mm? ¿Quién es, Giovanna? Raro. Y la leña. ¿Pero dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y consiguieron... Y siguieron juntos. Cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, Abraham edificó un altar y dispuso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y le dijo, no alargues tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo, tu hijo único. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a ese lugar, el Señor proveerá. Por eso se dice que en el monte del Señor será provisto. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declaro el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y tus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos, y en tus descendientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y Abraham volvió a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y Abraham habitó en Beerseba. Un tiempo después le dieron a Abraham la noticia de que Milca también había dado hijos a su hermano menor, Nacor.
Oh, vaya. Oh, ¿cuánto tiempo vamos? 30 de 60. Bien, estamos bien. Ah, 10 diamantes, ¿no? Puedo hacer una. Esto. Un tiempo después le dieron a Abraham la noticia de que Milca también había dado hijos a su hermano Nacor, Huz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, que llegó a ser padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Hitlaf y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos 8 hijos le dio Milca a Nacor, hermano de Abraham. Además, Nacor tuvo hijos de su concubina Reuma, Teba, Gaam, Taas y Mac. Muerte de Sara. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Se levantó Abraham de donde estaba su fallecida esposa y habló a los hijos de Ed. Les dijo: peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Vendedme alguna heredad de sepultura entre vosotros para enterrar a mi fallecida esposa. Respondieron los hijos de Ed a Abraham: óyenos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros entierra tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepultura para que entierres a tu muerta. Abraham se levantó, se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y les dijo: si tenéis voluntad de que entierre a mi esposa, oídme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que me la dé por su justo precio para posesión de sepultura entre vosotros. Efrón estaba presente entre los hijos de Ed, y respondió Efrón a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad: no, señor mío oyente, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Ante los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu esposa. Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra y respondió a Efrón, a oídos del pueblo: te ruego que me oigas, te daré el precio de la heredad. Acéptalo y sepultaré en ella a mi esposa. Efrón respondió: señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata, unos 4,5 kilogramos. ¿Qué es eso para ti y para mí? Entierra a tu esposa. Entonces Abraham convino con Efrón y pesó el dinero que dijo a oídos de los hijos de Ed: 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad y la cueva que estaba en ella, todos los árboles que había en la heredad y todo su contorno, vino a ser propiedad de Abraham a la vista de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su esposa, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y la heredad de la cueva que había en ella quedaron de Abraham posesión para sepultura adquirida de los hijos de Ed. Vamos a... Uf. En busca de la esposa para Isaac. Abraham era anciano, entrado en días, y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham dijo al criado más anciano de su casa, que gobernaba todo lo que tenía: pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela para tomar esposa para mi hijo Isaac.
El criado respondió, y si la mujer no quisiera venir en pos de mí a esta tierra, volveré entonces a tu hijo y la tierra de donde saliste. Abraham le dijo, guárdate, no vuelvas a mi hijo allá. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tus descendientes les daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá esposa para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir contigo, quedarás libre de este juramento, solo que no vuelvas a mi hijo allá. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró acerca de este encargo. Debajo del muslo. ¿Sí? O así. Bueno. Entonces el criado tomó 10 camellos de su señor y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua al atardecer, a la hora en que las doncellas salen por agua, y dijo, Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des hoy un buen encuentro y hagas misericordia con mi señor Abraham. Aquí estoy junto a la fuente donde todas las hijas de los ciudadanos salen por agua. Sea pues que la joven a quien yo diga, baja el cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella me responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que esa sea la que tú hayas designado para tu siervo Isaac. Entonces esto conoceré que habrás obrado con bondad con mi señor. Y antes que él acabara de orar, llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Era hija de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor. Hermano de Abraham. La joven era de muy hermoso aspecto, doncella que ningún varón había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Carácter servicio de Rebeca. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y deprisa bajó su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y con rapidez vació su cántaro en la pila, corrió otra vez al pozo y sacó agua para todos sus camellos. Y el hombre la observaba en silencio para saber si Dios había prosperado en su viaje. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, 6 gramos, y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos, unos 110 gramos, y le preguntó, ¿de quién eres hija? Hola, devoradora. Te ruego que me digas, ¿hay lugar en la casa de tu padre para que posemos allí? Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, que ella dio a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor. Dijo, alabado sea el Señor Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su bondad y su fidelidad, y guió mi camino en casa de los hermanos de mi amo. Y la joven corrió y comunicó estas cosas a la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, que corrió a la fuente donde estaba el hombre. Cuando vio el pendiente y los brazaletes en sus manos de su hermana, que contaba cómo le había hablado aquel hombre, fue a él y lo encontró a la fuente junto a los camellos, y le dijo, bendito sea el Señor. Ven, ¿por qué te quedas afuera? Ya limpié la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre fue a la casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje. Luego trajo agua para lavar los pies de él y de sus acompañantes, y les sirvieron comida, pero él dijo, no comeré hasta que haya dado mi mensaje. Y él le dijo, habla. Mensaje del criado de Abraham. Entonces, hola Gemsari, ¿cómo estamos? Comenzó mi vida de influencer. ¿Qué es eso?
¿Estás loco? Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. El Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, esposa de mi amo, dio en su vejez un hijo a mi señor, a quien le ha dado cuanto tiene. Y a mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás esposa para mi hijo de las cananeas, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás de allí esposa para mi hijo. Y yo le dije, quizá la mujer no quiera seguirme. Entonces él respondió, el Señor, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás esposa para mi hijo de mi linaje, de la casa de mi padre. Si al llegar a los de mi linaje no te la quisieran dar, quedarás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y le dije al Señor Dios de mi amo Abraham, prospera ahora mi viaje. Aquí estoy junto a la fuente. Sea pues que la joven que salga por agua, a quien yo diga, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, esa sea la mujer que tú hayas designado para él. Y antes de acabar de hablar, en mi corazón llegó Rebeca con su cántaro al hombro, descendió a la fuente y sacó agua. Yo le dije, te ruego que me des a beber. Y ella con prontitud bajó su cántaro y dijo, bebe, y también tus camellos daré de beber. Bebí, y ella dio de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio Milca. Siendo así, le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus manos. Y me incliné y adoré al Señor, alabé al Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino recto para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues decidme si estáis dispuestos a mostrar favor y lealtad hacia mi señor, si no declarármelo para que yo eche a la derecha o a la izquierda. Entonces Labán y Betuel respondieron, del Señor ha salido esto, no podemos hablarte ni malo ni bueno. Ahí está Rebeca ante ti, tómala y vete, y sea la esposa del hijo de tu señor, como lo ha dicho el Señor. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra al Señor, y sacó alhajas de plata y de oro, y vestidos, y los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron, y él y los varones que venían con él, y durmieron. Cuando se levantaron de la mañana, el criado dijo, dejadme volver a mi señor. Entonces su hermano y su madre respondieron que la joven con nosotros 10 días a lo menos y vaya después. La joven con nosotros 10 días a lo menos y vaya después. Pero él les dijo, no me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino. Despacharme para que vuelva a mi Señor. Ellos respondieron, llamemos a la joven y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este hombre? Y ella respondió, sí iré. Entonces dejaron ir a Rebeca y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, le dijeron, eres nuestra hermana, sé madre de miles, de millares, y tus descendientes posean la tierra de sus enemigos. Se levantó entonces Rebeca, y sus doncellas subieron sobre sus camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Un día Isaac volvía del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el sur. Isaac había salido al atardecer al campo a orar, y al alzar sus ojos vio los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo le había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. E Isaac la llevó a la tienda de su madre. Sara recibió a Rebeca por esposa y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Abraham se casa con Cetura. Abraham tomó otra esposa llamada Cetura, que le dio a Simram, Joksán, Madián, Isap y Sua. Joksán fue padre de Seba y Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de
Cetura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y los hijos de sus esposas concubinas les dio dones, y mientras él vivía, los envió lejos de su hijo Isaac, hacia el oriente, a la tierra oriental. Últimos días de Abraham. En total Abraham vivió 175 años y exhaló el espíritu y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Isaac e Ismael, sus hijos, lo sepultaron en la cueva de Macpela, que había sido de Efrón, hijo de Zohar hitita, que está frente a Mamre, heredad que Abraham había comprado de los hijos de Het. Allí fueron sepultados Abraham y Sara, su esposa. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, y de Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael por orden de nacimiento. El primogénito, Nebaiot, Sedar, Abdel, Misam, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafif y Sedema. Esos son los hijos de Ismael y sus nombres por sus villas y campamentos, 12 príncipes por sus familias. En total, Ismael vivió 137 años y exhaló el espíritu y murió, y fue unido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Havila hasta Shur, que está frente a Egipto. Vinieron a Siria. Ismael murió en presencia de todos sus hermanos. Nacen Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor por su esposa, que era estéril, y el Señor lo aceptó, y Rebeca, su esposa, concibió. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar al Señor, y el Señor respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, había mellizos en su vientre, y el primogénito salió rubio y velludo como un abrigo de pieles, y lo llamaron Esaú, velludo. Después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Esaú, y fue llamado Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz. Esaú vende su primogenitura. Los niños crecieron. Esaú fue diestro en la caza y hombre de campo, pero Jacob fue varón quieto que prefería quedar en las tiendas. Isaac amó a Esaú porque le gustaba comer de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día Jacob guisó un potaje. Y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado también Edom, rojo. Y Jacob respondió: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: estoy que me muero. ¿Para qué me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hola, Lisbeth. Chaco. Después hubo hambre en la tierra, delante de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces Isaac pasó a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y el Señor se les apareció y les dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que te diré. Habita en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras, y confirmaré
el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendiente. Porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Así Isaac habitó en Gerar. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa y él respondió, es mi hermana. Tuvo miedo de decir, es mi esposa, porque pensó que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Después de haber estado allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, miraron por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su esposa. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, veo que ella es tu esposa. ¿Cómo dijiste que es tu hermana? Isaac respondió, porque pensé que podría perder mi vida por causa de ella. Abimelech agregó, ¿por qué nos hicisteis esto? Por poco alguno del pueblo hubiera dormido con tu esposa y hubieras traído el pecado sobre nosotros. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, el que toque a este hombre o a su esposa, de cierto morirá. Hola, chiquis. Este año Isaac sembró en aquella tierra y el Señor lo bendijo, cosechó 100 por 1, y el hombre se enriqueció y fue prosperado hasta llegar a ser muy poderoso. Tuvo hatos de ovejas y vacas y muchos siervos. Los filisteos le tuvieron envidia y cegaron con tierra todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en vida de Abraham. Entonces Abimelech dijo a Isaac, apártate de nosotros porque has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros. E Isaac se fue allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de muerto. Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de muerto Abraham, y les dio el mismo nombre que su padre les había dado. Después los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de agua viva, pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo que el agua era de ellos. Por eso llamó a aquel pozo Esek, porque habían altercado por él. Abrieron otro pozo y también riñeron por él, y lo llamó Sitna. Isaac se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron por él, y lo llamó Rehoboth, porque dijo, ahora fructificaremos en la tierra. De allí Isaac subió a Beerseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tus descendientes por amor de Abraham mi siervo. Entonces Isaac edificó un altar allí e invocó el nombre del Señor, y allí tendió su tienda, y los siervos de Isaac abrieron un pozo allí. Qué raro. Cortaré.